De nuevo, Radio Voz Libertaria con 5 minutos con la resistencia. Hoy, lunes 7 de diciembre. Segunda parte, mi invitado, eran 3 invitados, pero lamentablemente el internet en Venezuela está fallando y nuestro amigo José Luis y el amigo Álvaro pues tuvieron que dejar la grabación, el programa, por problemas con el internet. Pero me queda el cuarto bate del equipo, que es Julio Rivas, José Luis no, estuve un lapso porque es que me pongo Julio, es que cada vez cuando me pasa eso me entra, es una molestia interna que me desequilibra, de verdad, porque es que me transporto a la desgracia de mi país y me causa muchísimo, me afecta, Julio. Claro, claro. Pero bueno, vamos con la segunda parte. Nos quedó lo sustancial de esta entrevista que tiene que ver con la consulta. En la primera parte, pues hablamos del evento que se realizó ayer. Hicimos un análisis bastante interesante sobre lo que ya podemos decir que es la derrota contundente por parte de la ciudadanía activa a un régimen o a una banda criminal que ya ni siquiera los que estaban con ellos lo soportan. Y yo creo que esa es una de las buenas conclusiones que pudiéramos sacar de lo que pasó ayer. Pero vamos a la otra parte, al otro engaño, Julio. Vamos a tratar de meternos profundo. ¿Por qué Juan Guaidó y Leopoldo López y esta cuerda de la MUD llaman de nuevo a esta consulta con unas 3 preguntas que yo creo que ni siquiera vale la pena analizarlas? ¿Cuál es tu opinión sobre este punto? Mira, yo he tratado Julio. de buscarle razón a esto. Lo primero que encuentro es que todo es parte, esta estafa, la estafa de ayer y la estafa que empieza a fraguarse hoy con la consulta, la de ayer con las falsas elecciones parlamentarias y las de hoy con la consulta, son parte de un mismo proyecto, de un mismo grupo que se divide entre dos, uno aparentando ser oposición al otro. Pero actúan de forma coordinada. O sea, un animal bicéfalo. Exactamente, porque cuando tú te pones a ver, uno de lo que intentan o de lo que están promoviendo es tratar de generar un ambiente democrático en Venezuela cuando en Venezuela eso no existe. Y los dos están tratando de hacerlo ver así. Con contradicciones en ambos intentos. Una contradicción es que ahora Maduro dice que iba a solucionar muchas cosas con la nueva asamblea, etcétera, cuando la asamblea que había la desconoció y cuando la anterior la tuvo por completo no hizo nada. Y en el caso de Guaidó es que dice que hay una dictadura, que no hay recursos, etcétera, pero sí hay recursos para pagar una aplicación internacional de conteo de votos. Sí hay herramientas para hacer eso, para preguntar payasadas a la gente, pero no hay recursos para cumplir la Constitución y elegir un parlamento acorde a la realidad del país. Para eso sí no hay recursos y para eso vale la continuidad administrativa, etcétera. Pero más allá de eso, como esto se parece tanto, te llevo a las cosas, a lo que es el análisis de esta estafa de la consulta. Tanto Nicolás Maduro como Guaidó requieren para sus aliados algún tipo de legitimidad. Ir a lo que buscaba Maduro, no importaba a qué costo, tratar de hacer ver que va a ganar, que ganó el Parlamento y que tiene todavía cierto respaldo. Quedó, repito, en evidencia por la contundencia de la abstención el día de ayer, que no cuenta con respaldo de nadie, ni siquiera de su propia base chavista, en la cual si te pones a ver cuánta cantidad de gente es dependiente del Estado, que ni un porcentaje considerable de esto hayan acudido a los centros electorales, allí ya hay una muestra de debilidad. Y para Guaidó y para Leopoldo es importante para mostrarle a sus aliados, y por eso que este sistema electrónico, uno de estos sistemas electrónicos del conteo de la opinión que están pidiendo en sus payasadas, son datos que van a una aplicación en los Estados Unidos. Ellos están pagando por eso, ¿no? Con el dinero que recuperan, pero para gastarlo en estupideces. Pero allí también van a tener ellos un problema, Luis, y es el mismo problema que tiene Nicolás, que con sus aliados, por ejemplo, en este caso con los Estados Unidos,
ellos van a quedar desnudos. Estados Unidos, a pesar de lo que diga el embajador y que salgan la cuenta de la embajada virtual o que la democracia, ellos van a tener en cuenta de que tampoco tienen el respaldo ciudadano y el respaldo popular. Y por eso es que es muy importante que nosotros desde la resistencia sepamos esto. No nos prestemos a hacerle bulto a estos estafadores, porque vamos en este proceso de aquí a enero a demostrar que no estamos de acuerdo con ninguna farsa, ni de la dictadura, ni de estos peones de la dictadura que se hacen llamar oposición. Comparto tu análisis, pero voy a retomarte, Julio César, la pregunta anterior sobre la presencia de Zapatero, porque yo estoy hoy convencido más que nunca que Zapatero está jugando, obviamente, su papel como representante del Grupo de Puebla, conjuntamente con Alberto Fernández y con los socialistas globalizados. Incluso yo meto hasta a Soros en el paquete, porque se trata no solamente ahora de garantizar en Venezuela un control de gobierno socialista, sino que también se trata de que España, con los socialistas y con los partidos socialistas de la Comunidad Europea, puedan hacerle el contrapeso a la posición que hoy lidera Donald Trump, ¿verdad? En defensa de las democracias y de las libertades del mundo. O sea que yo observo que el problema de Venezuela cada día pareciera ser que depende más de lo geopolítico que hasta de los propios venezolanos. Tú compartes esta idea mía por el hecho de que hoy, por ejemplo, yo escuchaba una entrevista de Leopoldo López que prácticamente era escuchar el relato que Zapatero estaba dirigiendo de Caracas. ¿Tú opinas o compartes parte de este análisis? Sin duda, el grupo del socialismo internacional ha venido conspirando para mantener a Venezuela en sus garras. Todo esto tiene una explicación bien profunda, pero es parte de la realidad. Cuando la gente dice, pero ¿qué es eso geopolítico? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, eso geopolítico es en los planes que ellos tienen. Usted ve a Turquía robándose el oro de Venezuela, ve a Rusia robándose el oro de Venezuela, ve a Irán. Ahora, cuando tú ves el Estado Bolívar, pareciera más bien un pequeño Medio Oriente allí entre la matazón y la guerra que hay en todos estos grupos, matando los turcos matando guerrilleros, los rusos mandando mercenarios para luchar contra los guerrilleros y las bandas criminales de Venezuela por el control de la tierra. Eso es el escenario que hay. ¿Por qué? Porque eso influye, el tema de la riqueza, el tema petrolero. Tener a Venezuela como está parado ahora sin producir absolutamente nada es algo que conviene en el terreno geopolítico a algunos países, y por eso es que Venezuela está así. Contra todo eso luchamos nosotros, por supuesto que sí. Y estos socialistas, Luis, pareciera, dijéramos nosotros, el plan de ellos es solo Maduro. No, el plan lo construyen con Maduro, pero también lo construyen con Leopoldo. Así es. Porque el Partido Socialista español es aliado, es parte de un mismo grupo, un mismo conglomerado que el partido de Leopoldo López y de Acción Democrática. Es el mismo conglomerado. Ellos se ven, ellos se reúnen, ellos hacen estrategia, ellos han crecido. Son parte de la Internacional Socialista. Son parte de ese conglomerado. Y todas estas estrategias que ellos buscan, por eso es que ahora vemos a un Leopoldo hablando de elecciones con Maduro, por ejemplo. Y entonces no es suspicacia, sino si no ves las señales es porque eres ciego, de que generan un escenario como si esto fuera democrático de consulta y de elecciones parlamentarias a la vez, en simultáneo. O sea, haciéndose el bulto entre ellos mismos de que aquí en Venezuela, a través de un procesos electorales, nosotros podemos resolver los problemas, cuando es mentira. Y es mentira no porque los venezolanos no querramos eso, sino es mentira porque la dictadura de Nicolás Maduro y su grupo criminal nos obstaculizó, nos cerró las ventanas de poder solucionar esto de forma democrática, y nos lleva a nosotros a tratar de recuperar la democracia, a tratar de recuperar la libertad. Ahora, yo mi relato lo hago también empatando cabos, Julio, y quisiera pues que tú me ayudaras un poco a tratar de anudarlos aún más, porque
Yo, por ejemplo, el evento aquel que se sucedió con yo creo que Leopoldo López no solamente es un descarado como Maduro, es un tipo lleno de deseo de aspiraciones presidenciales. Yo creo que ya en un orden enfermizo, yo creo que ya en él es patológico ese deseo de ser presidente por encima de todas las cosas y de sentirse que es el máximo líder de los venezolanos, e insistir aquí, por ejemplo, como lo hizo el día de ayer en la Plaza del Sol, de que él es el primer ministro de Guaidó y es el que lidera a los venezolanos, cuando realmente sabemos que no es así. Pero fíjate, lo del evento del 30 de abril del año pasado, cuando él sale y llama a un golpe de Estado, aparentemente ya preparados con Michael Moreno y con el propio Padrino López, y ya sabemos lo que sucedió. Ahora yo empato diciendo que o sea, que ha sido todo como un libreto y un engaño permanente, porque ahora tú ves a Leopoldo López, que entró a España con la ayuda de Zapatero, por cierto, porque Zapatero lo ha dicho públicamente, sin cédula de identidad, sin pasaporte, y hoy están dándole pues aquí un lavado y un cepillado prácticamente para colocarlo como un posible candidato presidencial, como él lo ha dicho en la primera rueda de prensa que hizo aquí llegando a España. En la rueda de prensa él habló de lo que tú has dicho, de que él apuesta a unas elecciones presidenciales y de asambleas legislativas. Incluso hoy habló de incluso elecciones también de gobernadores y alcaldes. Pero ¿cómo puede cambiar un individuo que apostó un golpe de Estado el año pasado y que ahora cambia su discurso completamente? ¿Tú crees que eso tiene coherencia con lo que yo hace rato te preguntaba, Julio? Claro, claro, pero es que cuando pareciera, si lo vemos a simple vista, pareciera como que fueran errores, ¿no? Pero no son errores. Como tú lo dices, es parte de un plan orquestado, es parte de un plan ya estructurado, en el sentido de compartir, de hacerlos compartir, de crear una convivencia entre y arrastrándonos a nosotros a ellos, que es lo más grave, ¿no? Que es por los que estamos elevando la voz. Sí. De establecer en Venezuela un gobierno socialista o un régimen socialista integrado por factores que encabeza el señor Leopoldo López con los factores que encabeza el señor Nicolás Maduro. Han sido intentos desde lo que vimos el 19 de abril del año pasado, un intento ahí eso no era un golpe, era un intento de establecer un gobierno sacando a Maduro de la ecuación. Así es. Pero estaban todos los demás delincuentes, estaba Padrino López, estaba Michael Moreno, hasta Diosdado Cabello estuvo, y lo leí de Freddy Guevara en uno de los comunicados internos que decía que sí, bueno, que si tenía que hablarse con Diosdado, se hablaba con Diosdado, como lo habían hecho en otras oportunidades, e incluso en el tema de la negociación para la entrega de Leopoldo, fue Diosdado el que estuvo allí en esa negociación, etcétera. Y ahora vemos que no coló el tema de poder sacar Maduro, de dejar Maduro por fuera, porque sabemos que allí está Cilia, que nunca en la vida va a permitir una cuestión de esta. Entonces, ahora, bueno, lo incluyen al propio Maduro, ¿no? Vamos a coordinarlo con Maduro. Pero no solamente es esos dos escenarios, Luis, en el escenario que están planteando a futuro de elecciones con Maduro, ni lo que trataron a pasado de la cúpula de Maduro con la cúpula de Leopoldo, sino también en el plan de transición que le vendieron al gobierno de Estados Unidos y que hoy es lo que ellos han presentado, también está ese plan de cohabitar y de compartir el poder con estos grupos criminales, y es algo que nosotros tampoco aceptamos. Nosotros sí sabemos que todo este acompañamiento de los Estados Unidos es tratando de que los venezolanos tengamos en nuestras manos, pero el problema es que esas personas que dicen o creen ellos que nos representan, no nos representan. Y por eso es que nosotros requerimos urgentemente, y lo estamos logrando con esta ausencia de personas convalidando estas payasadas, de quitar la legitimidad a estas personas, quitar la representación que tienen sobre nosotros, porque ya ellos no nos representan, ya ellos no son la representación genuina del sentimiento, ni de la aspiración, ni de la esencia de lo que los venezolanos en este momento requieren. Ahora, bueno, Julio, lo que sí es real es que hoy, 7, cuando tú y yo estamos realizando esta entrevista, se inicia
lo que pudiéramos adelantar el segundo fraude, que es la convocatoria de Leopoldo López Guaidó y, repito, esta cuerda de, delincuentes de la MUT, de falsantes, porque ese es el calificativo. ¿Crees tú que así como Maduro va a imponer el evento de ayer y va a insistir de que ahora, como hoy aparecieron aquí en todos los medios importantes televisivos de España, bueno, aparecieron de que Nicolás Maduro, o sea, la revolución de Maduro recuperó al Parlamento Nacional. ¿Crees tú entonces pues que ese mismo relato es el que va a presentar el día 12, sábado 12, el irresponsable cobarde, porque yo lo llamo cobarde y lo llamo también corrupto de Juan Guaidó y estos señores frente al mundo? Sin duda ellos lo están haciendo desde ya, simular, como lo trata de hacer Guaidó, simular una victoria de apoyo y respaldo a esta payasada que ellos están convocando, que yo le califico de payasada, pero en realidad es una grosería, una ofensa para Venezuela lo que ellos han hecho, sobre todo para aquellos, repito, que participamos y sacrificamos, porque hubo gente que murió en la consulta anterior que fue desconocida, desobedecida por ellos mismos. Pero ahí entra lo que te comentaba, Luis. El 12 ellos pueden decir que 8 millones de venezolanos participaron en la consulta y esto, bueno, la legitimidad de ellos, el 90% votó por el sí, toda la mentira y farsa que ellos quieran decir, está bien. El problema es que hay un sistema que está controlado o que no controlado, donde los datos le llegan al gobierno de los Estados Unidos porque fue recomendado por ellos. Un sistema que son estas aplicaciones electrónicas de tomarle foto a tu cédula y responder las preguntas por allí. Y por más que Guaidó quiera engañarse y engañarnos a los venezolanos y engañar al mundo, los gobiernos van a tener el apoyo real. Es decir, el 12 de diciembre se cae la mentira de que Guaidó cuenta con el respaldo mayoritario del país, porque allí, yo creo que hasta en números inferiores a los que participaron en la payasada de ayer, se van a ver reflejados en verdadera participación. Y digo inferiores porque Guaidó, diferente que Maduro, no tiene como andar mandando sardinas ni bombonas de gas para amarrar a algún grupo fuerte de gente. Lo único que le queda es aquellas personas que están engañadas o aquellas personas que, bueno, es esto o es nada, pero la mayoría del país no está dispuesta a participar en esa farsa y eso se va a ver, aunque él nos engaña a nosotros y diga, no, que el 30%, que el 40%, que el 50%, que intenta engañarnos. La realidad es que los gobiernos, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, va a tener datos y va a tener datos reales de cuál es el nivel de apoyo. Y esto va a hacer que en el futuro, también por algunas torpezas que él ha hecho inmiscuyéndose en los temas de acá de Estados Unidos, eso va a originar también muchos cambios respecto a lo que Guaidó representa hoy para el gobierno de los Estados Unidos como para el resto de países que se han aliado a la causa venezolana. Bueno, Julio, lo que también es verdad es que bueno, tenemos que lamentarlos. Yo sobre todo lo lamento mucho por mis familiares y mis amigos y todos los venezolanos que están allá, que están pasando por situaciones tan graves, sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación, enfermos sin medicina y todo lo que sabemos, que ese interinato esté gastando tantos millones, se calculan sobre 9, 10 millones, no sé si tú lo sabes, Julio, de dólares. Por cierto, el mafioso de Alberto Federico Rabel y Leopoldo Castillo, que son dos mafiosos de la comunicación, están manejando pues mesadas. Yo me he quedado, pero extremadamente sorprendido, no sé si tú, de ver cómo han minado las redes de propaganda, pero una cosa que es hasta grosero. Bueno, dinero que están zumbando a la basura porque yo como tú tengo la convicción de que esa ciudadanía activa y en resistencia no va a caer pues en esa nueva trampa. Yo tengo la seguridad plena, Julio, no sé si tú, pero esa cantidad de dinero que en algún momento también ellos como los chavistas maduristas tendrán que entregarnos cuentas, porque yo también aspiro como venezolano, así como pediré hasta que me muera justicia
para estos delincuentes chavistas maduristas, también los voy a pedir para estos opositores que creo que tienen tanta culpa y tanto que pagar como estos señores. No sé qué comentario quisieras tú hacer al respecto. Quiero entrarle, Luis, porque has dicho algo muy importante antes. Entendí tu pregunta, pero permíteme entrarle a esta respuesta con un ejemplo en el campo, un ejemplo real. Hace poco vimos un video en redes de un candidato a la farsa de Maduro que fue electo por la oposición, que fue electo por la unidad, Leandro Domínguez de Carabobo. Ajá. Por eso te hablo Sí, de él. sí, sí. A Leandro Domínguez es reconocido en Carabobo porque, bueno, era un hombre humilde. Tú sabes que uno le dice a la gente humilde cuando en realidad es humilde, pero este no tiene humilde nada. Este era un pelabola, sí, en la realidad. Sí, sí. Porque humilde era si en verdad él era una persona humilde, decente, pero cuando dejas de ser decente, era un pelabola. Y bueno, como el indio del Furrial, Diosdado Cabello, que Ajá. su madre vivía en una casa rural que le regalaron los adecos. Bueno, ahora mira esto. Él hace unos meses, porque no es hace años, hace unos meses este señor no tenía ni para llegar a la Asamblea Nacional y tenía que pedirle cola a otros diputados para poder ir a las sesiones de la Asamblea Nacional. Y ahora lo vemos rimbombante, una caravana de camionetas Toyota, que sabemos quiénes son las que las importan en Venezuela. Le robaron en el inicio de su prostitución política $20,000 en un taxi. Y ahora una cantidad de escoltas, etcétera, mostrando todo aquello, ¿no? Toda esa parafernalia. Pero veo a un diputado de la Asamblea Nacional de los grupos allegados a Guaidó, participantes de esta consulta, diciendo, mira que este diputado que no tenía nada, y míralo ahí con esas camionetas y esos escoltas. Y yo dije, yo caí rápidamente en cuenta y digo, pero ¿con qué moral tú le preguntas, con qué moral Guaidó le puede reclamar a Leandro Domínguez en las camionetas y los escoltas? ¿Es que acaso Guaidó es diferente a él? Así es. O el hermano. Es que Guaidó tenía esas camionetas y esos escoltas antes. ¿Con qué dinero lo hicieron? ¿Con qué dinero lo están haciendo? Así es. ¿Con qué dinero? ¿De dónde lo sacaron? Y a veces, cuando hacemos esas preguntas, pareciera que fuera pecado hacerlas, pero es el derecho de todo ciudadano exigirle a sus representantes o a los, ni siquiera a los representantes, porque ese no me representa a mí. A los funcionarios públicos deben rendir cuentas de dónde sale el dinero. Y ellos no lo hacen. Ellos no lo están haciendo. Y si hablamos por ejemplo, del Ester Toledo. Bueno, pues o del mismo Guevarita. Allí nos vamos a todos los jefes. Hace poco, yo no sé qué tan, pero te lo voy a decir sin pelos y tú los conoces hace unos días vi en las redes a todos los medios de comunicación, etcétera, elevando las voces por Patiño, Roberto Patiño. Yo conozco a Roberto, y te lo voy a decir sin pelos en la lengua, Luis. Yo no me alegra la desgracia de nadie, pero tampoco estoy de acuerdo con que en Venezuela gente cree franquicias de derechos humanos o franquicias de organizaciones no gubernamentales para hacerse del dinero de Venezuela. Y en Venezuela hay muchos que se han aprovechado de su situación para hacer franquicias de organizaciones humanitarias y hacerse del dinero de Venezuela. Y en este caso, a mí no me duele el tema de que se esté investigando a este señor, aunque esa investigación esté en manos de quien no debe. No le corresponde al usurpador que está ahí en la fiscalía hacer estas investigaciones, pero sí, como tú lo has dicho, nos toca a nosotros a futuro hacer justicia sobre todo esto que se está robando en el país. Y ahí te voy a la respuesta de la consulta. Están gastando decenas de millones de dólares y usando herramientas para una payasada. Entonces, ¿por qué cuando la Constitución establece cuánto tiempo dura o debe durar el Parlamento Nacional, aquí se nos sale con excusas y no hay recursos para eso y no hay condiciones para aquello? No hay condiciones en Venezuela electorales para elegir al Parlamento. ¿Sabes por qué? Porque la Asamblea Nacional no cumplió con su deber de nombrar un nuevo CNE. Y no lo hicieron porque no se pudieron poner de acuerdo para eso. Así es. En su primer año. Y no se está haciendo una elección legislativa en este momento, no porque no se pueda, sino porque no se quiere. Porque incluso en las condiciones especiales que tiene Venezuela, pudiéramos haber sido los venezolanos de afuera, los que eligiéramos la representación, etcétera. Muchas cosas pudieron haber pasado con la mayoría que tenemos en la Asamblea Nacional, a adecuar el reglamento, etcétera, para, quizás ahí hizo una exageración, pero hubo muchas vías. Y lo que entiendo, y esto ya para aclarar,
es que en Venezuela no puede haber, no hay una solución electoral porque vivimos una dictadura. Vivimos una Así es. dictadura. Y todo lo que está, todas estas mentiras y farsas que están llevando en consulta, en elecciones fraudulentas, etcétera, es para vender un escenario de que sí podemos solucionar nuestros problemas a través de procesos electorales y arrastrarnos a un proceso electoral donde los socialistas se paguen y se den el vuelto. Leopoldo y Maduro, Maduro y Leopoldo, no importa quién gane, ellos establecen un gabinete con la misma gente porque están dispuestos a hacerlo. Vimos a Leopoldo intentando generar un gobierno allí con Padrino López, Michael Moreno y Diosdado Cabello. Entonces, ese no es el cambio que Venezuela está aspirando. La consulta es una estafa y el fraude parlamentario del día de ayer es otra estafa más igual y establecida en los mismos términos. Totalmente de acuerdo contigo. Y es una estafa porque nos llevan a lo que ya anunció, repito, Leopoldo López, hoy lo ratificó en un programa televisivo aquí en España y también lo dijo desde Caracas Zapatero, un poco haciéndole el llamado a la comunidad europea. Es el momento, hizo la radiografía, por cierto, perfecta, Rodríguez Zapatero, ¿no? Es el momento entonces de garantizar un diálogo que nos lleve a unas elecciones creíbles, que es hacia donde ellos van. Por eso insisto que tenemos que alertar a la ciudadanía en resistencia que no caigan en esta segunda trampa, que los dejemos desnudos a ambas bandas y que bueno, que llegará el momento y que de eso también vamos a hablar con los pocos minutos que nos quedan, Julio, por lo siguiente. Hoy en esa entrevista, yo te lo repito, una de las cosas que me exacerbó, que me desequilibró de este enfermo de Leopoldo López, es que él reconoció hoy al candidato Biden de Estados Unidos como ya el presidente electo y anunció allí que incluso ya ellos estaban en contacto con el nuevo presidente en transición. Así lo dijo textualmente. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Y qué expectativa tienes tú, Julio, sobre la situación de los Estados Unidos? Mira, aquí amarro el tema a lo que venías comentando de nuestra realidad geopolítica, de lo que depende mucho Venezuela de los escenarios geopolíticos y del tablero que se está jugando a nivel global por esto. Sin duda, a mí todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos me afecta el ánimo porque si en algo de esperanza le quedaba a los venezolanos en sus corazones y mentes, mucho era en favor de que el presidente Trump siempre ha cumplido con las cosas que se plantea y una de las cosas que tiene planteada es acabar con la dictadura de Nicolás Maduro. Y ha hecho cosas grandiosas cuando nosotros vemos lo que está pasando en Irán y cómo de a poco ha ido Así eliminando es. a las personas más importantes de aquel régimen, lo que ha logrado en Oriente Medio, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que me pudiera encadenar aquí, pero lo ha venido haciendo a pesar de lo complejo que parecían. Y ver este descaro que ha ocurrido en la realidad política en los Estados Unidos con todo el dinero de Soros, que antes parecía como si fuera un cuento de conspiraciones y resulta que ahora es tangible en nuestra realidad, que en las redes sociales no solamente estamos limitados a lo que podemos compartir, sino ahora también en lo que podemos ver, ya nos limitan qué opiniones o qué noticias podemos ver y cuáles no, dependiendo del ánimo del dueño o de los dueños de estas plataformas, de cómo los medios han venido manipulando la información, etcétera. Y todo esto lleva a que no solamente hayan hecho eso de forma descarada, sino que hayan intentado ejecutar el robo al cual han sometido a los votantes de los Estados Unidos. Para adentrarme más en eso, hago el paréntesis para decirte, allí Guaidó tuvo un gran error. El primero es inmiscuirse dentro de la campaña, quizás para salir favorecido a los ojos de Trump, mandó a su jefe de campaña a participar en el cierre de Trump, Sí. pero y al otro día sale desagradecido con su propia vida a reconocer el triunfo de Biden siendo uno de los primeros cuando ni siquiera hay un presidente electo, porque el presidente de los Estados Unidos se elige por colegios electorales el 14 de diciembre. Pero él quiso salir de primerito allí. Y muchos comparan, no, bueno, porque tal presidente lo hizo, que tal gobernante lo hizo, señores, pero ninguno de esos presidentes es reconocido como presidente gracias a Trump, sino porque sus países votaron por él, entonces son libres de hacer lo que quieran, pero a Guaidó se le reconoce como presidente gracias a Trump, y eso, aunque duela decirlo, es así. Sí, Eso es así.
El único sostén de Maduro en Venezuela es el Fuerte Tiuna. Todos esos militares corruptos. Y el único sostén de Guaidó ha sido el apoyo del presidente Trump. Y esa es la realidad. Pero el desagradecido sale y genera todo este reconocimiento a Biden, etcétera. Se inmiscuye en algo que ni siquiera tenía que meterse, tenía que quedarse callado la boca. Pero él se inmiscuyó y ahora eso le va a pasar factura porque gane Biden o gane Trump, la realidad es que ya él se metió en esos problemas porque les va a pasar factura, eso estoy seguro. Ahora, ¿qué va a terminar pasando acá en la realidad de los Estados Unidos? Estamos muy pronto a saber el desenlace. El 14 de diciembre se reúnen los colegios electorales. Si me permite especular en algo, yo veo la acción legislativa, ya aquí en el estado donde yo estoy, en Pensilvania, los legisladores han pedido su derecho constitucional de designar a los electores del colegio electoral porque los resultados que ha mostrado el ente electoral de acá de Pensilvania al mando de demócratas no representa la verdadera sentimiento de la gente que habita este estado porque hay indicios graves de que fueron manipulados. Incluso también, a pesar de eso, también hay otros procesos como se ha pedido a la Corte Suprema de Justicia el tema de declarar la ilegalidad de boletas por correo que no llegaron en los lazos ni contaron con los protocolos de seguridad para saber que eran personas reales las que estaban emitiendo esa cantidad de votos. Ha pasado así también en Arizona, en Michigan, en varios estados donde los legisladores están tomando estas medidas. Entonces, no te puedo asegurar que finalmente el presidente Trump logre evitar que se consume el fraude, pero ahora mismo se está librando una batalla durísima para que no sea así. Incluso el presidente Trump estuvo en Georgia hace 2 días en un rally multitudinario. Nunca en la historia un presidente que le dicen perdedor de unas elecciones ha acumulado una cantidad de gente en un escenario postelectoral, y eso indica que Trump está vivo, que Trump sigue siendo parte de la realidad política y de que la verdadera batalla por la presidencia se va a llevar a cabo en el 14 de diciembre, cuando le toca a los colegios electorales reunirse. Bueno, perfecto. Julio, bueno, el tiempo se nos ha acabado, Julio. Lamentablemente ha sido de verdad muy ligero, muy aleccionador toda esta entrevista contigo. Y bueno, yo lamento mucho que el compañero José Luis, pues por el tema del internet, pues haya tenido que abandonar la entrevista, igual que Álvaro Sánchez. Lo lamento, pero bueno, tú asumiste el papel, como siempre, de un guerrero en resistencia con la contundencia que a ti te define. Bueno, Álvaro, perdón, Julio, yo quiero agradecerte esta entrevista, pues por supuesto espero que no sea la última. Y bueno, para que te despidas como un hombre de resistencia, mandándole un mensaje a los venezolanos, aunque ya nos robamos 3 minutos. Sí, no, rápidamente, yo creo que todo este momento oscuro indica que viene una nueva oportunidad, y yo veo la oportunidad en que estamos deslegitimando la representación actual para que los venezolanos asuman con espíritu genuino el propósito de liberar a Venezuela. Yo veo ya que el año próximo vamos a tener buenos indicios de una nueva ruta que no va a ser fácil, que no va a ser instantánea, pero que la vamos a construir con legitimidad y con espíritu genuino. Dios mediante, de verdad, Julio César Rivas, gracias de verdad por permitirme la entrevista. Un gran abrazo, cuídate mucho. Un abrazo para ti, gracias. Y seguimos en contacto, Julio. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.